Ok, hoy día nos toca el, el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Entonces, estamos aquí. Acá les he puesto dos traducciones simultáneamente en esta página y vamos a leer básicamente de la que está en la izquierda y en algunos casos voy a leer de la derecha para que la cosa se entienda mejor, ¿sí? Comienzo en el lado izquierdo, ¿sí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. En la otra explican que en Israel. Sí, en toda la historia estamos relatando diversas personas que profetizaron y por un momento estaban sintonizados con el Señor y en otra estaban totalmente sintonizados con el otro lado y que se declaraban profetas de Dios. O sea, la historia de los falsos profetas es historia de todo el Antiguo Testamento y también del Nuevo y hasta la actualidad. Entonces, acá está anunciando Pedro esto para que no perdamos el contexto. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros y falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayéndose de sí mismos destrucción repentina. Ok. ¿Qué dice que van a hablar? Herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Es una doctrina que enseña exactamente lo contrario de lo que Dios ha enseñado. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer a alguien? Es, si tú lees los evangelios y alguien dice lo contrario de lo que dijo Jesús, entonces eso es una herejía. Por eso que tenemos que estar bien estudiados, básicamente primero los evangelios, obviamente cartas de diferentes partes, los hechos de los apóstoles, sí, pero los evangelios son básicos. O sea, lo que dijo Jesús debe ser el centro de nuestra fe, ¿no? Que introducirán encubiertamente, o sea, no diciendo, no creo en eso, ¿no? Herejías destructoras. ¿Qué significa? Que destruyen la fe, que minan tu confianza, tu esperanza, tu paz, la tuya y la de mucha gente. Porque, digamos, dime, Carlos, que ha levantado la mano. Estas herejías, tú dices, son, o sea, si van en contra de lo que dice Jesús. O sea, básicamente es en contra de lo que dice el Nuevo Testamento, no necesariamente el Antiguo Testamento. Ya, no el Nuevo Testamento, sino lo que dijo Jesús en los evangelios. Ok, ¿Ya? porque Cuidado. pensando ahorita es, por ejemplo, cuando Moisés baja de Sinaí. Monte Sinaí con los mandamientos y lo primero que encuentra es un becerro, ¿no? Y es ahí donde entra en cólera porque habían ido en contra de lo que supuestamente decía Dios, ¿no? Que no deben crearse figuras ni santos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi pregunta era, ok, ¿es lo que dice Jesús o lo que dice también el Antiguo Testamento? Porque yo podría decir, que quizás podríamos decir que la Iglesia Católica está haciendo herejías al erigir figuras, ¿no? Ok, vamos con claro. Jesús defiende a Moisés y la ley, por si acaso. Entonces, ¿por qué me digo los evangelios? Porque Jesús declaró que la ley de Moisés era totalmente válida y que él vino a cumplir toda la ley. O sea que la ley no era mala para nada, sino era válida, ¿sí? Ok. Entonces, lo que te digo al leer los evangelios, te vas a dar cuenta de lo que Jesús valida del Antiguo Testamento. Valida a Isaías, valida a Jeremías, valida a Daniel, ¿ya? O sea, en sus charlas, cuando tú te vas dando cuenta, estudiando, él valida a esos profetas. Entonces podemos saber, y valida en general a la ley y los profetas que estaban determinados en el canon judío. Jesús aceptó el canon judío, o sea que en eso no es problema. Pero nuevamente es qué cosa dijo Jesús. Si Jesús lo valida, lo valida. ¿Sí? A eso me refería. Ok. El Antiguo Testamento está validado también. ¿Ya? Y lo otro, las herejías destructoras, no querían entrar en tales cuales, pero sí, pues, cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, dice que tenemos que pedir al Padre, limpiar su nombre, reconocerlo a Él. O sea, no buscar intermediarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay gente que ora a los ángeles. Y la palabra de Dios dice claramente que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, no tenemos que pedir al ángel que nos
que nos, ¿cómo se llama? Que nos dé una manito para acercarnos a Dios. No, Dios ya lo envió al ángel para que nos sirva en nuestro trabajo para Él. O sea, imagínate, son completamente diferentes a lo que nos estaban enseñando en algunas partes. Pero bueno, no quiero entrar tanto en qué herejías hay, sino en cómo esto ya estaba anunciado, ¿sí? Ya estaba anunciado. Okay. Y miren, dice ahí, y aún negarán al Señor que lo rescató, ¿sí? Y Sí, Carlos Lucas pidió la palabra. allá, sí. Sí, sería bueno hacer la distinción entre Charlie y Carlos, ¿no? Para no Sí, confundir. iba a decir eso. Yo dije Carlos Duclos y como dije Carlos, Charlie, se escuchó Carlos también. No te preocupes, va a ser así. Charlie, Carlos y Juan Carlos, ¿eh? Ok. Ya. Listo. La pregunta era, aunque quizás sea evidente, pero es producto de mi ignorancia. ¿Qué diferencias hay entre herejías y blasfemia? Ahorita No vamos sé. a entrar, justo porque Blasfemia va a hablar dentro de un ratito, ¿ya? Ok, Ya, herejía es una doctrina falsa, ¿ya? Ok. Y aún negarán al Señor que lo rescató. Por ejemplo, hay un grupo, varios grupos que dicen que Cristo no es Dios, sino que es un mensajero de Dios, ¿ya? Le niegan su divinidad. ¿Y se acuerdan cuando hemos leído que cuando la clase, cuando decía este domingo y este lunes, cuando él dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, y justo antes decía, ¿quién puede perdonar los pecados? Solamente Dios, se estaba declarando como Dios. Pero hay grupos supuestamente cristianos que enseñan que Cristo es un profeta, que vino acá, es un hombre, y hay otros que enseñan inclusive que se ha reencarnado y ha venido varias veces. Y Jesús fue clarísimo, dijo, cuando alguien diga, está en la esquina, ha venido acá, ha venido allá, no le creáis, porque van a venir muchísimos falsos cristos, muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Pero cuando yo regrese, dijo claramente, todo ojo me verá, o sea, va a ser una señal maravillosa, o sea que no tiene nada que ver con lo que nos están contando mucha gente. Por eso nuevamente lo que dijo Jesús, ¿ya? En los evangelios. Ok, entonces, pero miren esto, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. No quiere decir que apenas dices una blasfemia, apenas dices una herejía, te van a traer, no. Pero la palabra destrucción repentina, que se puede traducir no como destrucción, sino como daño súbito. Cada vez que haces algo que es una herejía, que está alejado de Dios, sabiéndola, por supuesto, ojo, porque puede que hagas algo porque te lo han enseñado y tu corazón está correcto. Y el Señor mira el corazón del hombre, no tanto el error que se comete, sino la intención. Si tú no estás haciendo porque te han enseñado y tú crees eso por tu familia, por tus tradiciones, y lo estás haciendo en amor a Dios, esas cosas, el Señor mira eso, mira el corazón, ¿no? Obviamente va a tratar de guiarte fuera de eso, pero mira el corazón. Ok. Entonces la destrucción repentina es para los que voluntariamente quieren negar eso porque se resisten. Y ahorita vamos a ver después, lo va a mencionar más todavía, ¿ya? Para que se den cuenta de ese detallito que no está mencionado acá. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, va a existir muchos seguidores. Vamos a verlo desde esa época y va a seguir hasta la venida de Cristo. Jesús mismo lo dijo. Seguimos. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, miren a la derecha, en la otra traducción dice, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Cuando estábamos hablando otro de la reputación de Dios, cómo limpiar o santificar el nombre de Dios es limpiar su reputación. Cuando enseñamos cosas o practicamos cosas que son contrarias a lo que Jesús nos ha enseñado, estamos blasfemando de su nombre, estamos ensuciándolo, entonces la gente va a blasfemar, que significa hablar mal del camino de la verdad, camino de Dios. Entonces, pero puedes blasfemar porque tú quieres hacerlo, otros van a blasfemar por culpa de un mal ejemplo. Y en este caso es por culpa de un mal ejemplo, ¿ya? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, cómo tenemos que cuidar lo que hacemos y hablamos para que el camino de Jesús y del Padre y del Espíritu Santo se mantenga respetable. Y como la clase que ya hemos revisado sobre eso, ¿no? Ok. Por avaricia, dice, y por avaricia, o sea, por lucro, vamos a poner en otras palabras, harán mercadería de vosotros,
con palabras fingidas. O sea, van a hacer mentiras, van a venderte un producto falso que aparentemente te conviene, pero ¿por qué? Para ganar y lucrar con nosotros. ¿Ha existido eso? En toda la historia de la humanidad, en todos los movimientos religiosos, los cristianos y no cristianos, se ha visto numerosas veces gente que entra ahí para adquirir poder, adquirir dinero, adquirir, ¿no es cierto?, bienes, ¿no? Nada nuevo, pero ¿por qué no está? Ahí está. El punto es ¿por qué está advirtiendo esto Pedro? Para que no caigamos en eso y seamos arrastrados y al final no tengamos todo lo que Dios nos quiere dar, ¿no es cierto? Ok. Sobre los tales dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Acá suena como que los van a mandar al infierno, que ya no tienen perdón para nada. Suena eso. Y lo que vas buscando, dice, Dios los condenó. Las palabras acá en otro, pero Dios los condenó de hace mucho. Porque el Señor ya sabía que iban a hacer, ¿no? Pero ¿qué es condenar? Ok. Suponte. Tú vas a un juez porque has hecho un delito. A uno le puedes dar 2 años, otros 10 años o 20 años, otros cadenas forzadas, a otro pago de un dinero. Condenar es declarar un castigo. No es condenar mandar al fuego eterno. Ojo, condenar es declarar la condena o la pena que tienes que pagar. ¿Ok? Esa es la palabra acá, condenar. No vamos a entenderla como castigo final, porque el Señor ve los corazones, ve las intenciones y quiere que todos nos arrepintamos. En su palabra dice, está esperando a que todos se arrepientan, ¿no? A esa es la intención del Señor y buscar que se produzca arrepentimiento. ¿Ok? Su perdición no se duerme, su destrucción no tardará en llegar, significa que todos nuestros actos tienen consecuencia. Los actos de amor van a tener premios, ¿se acuerdan? Aquel que deja casa, madre, padre, mujer, hijos, tierra, por causa de Jesús recibirá 100 veces más, si no la vida eterna. Pero también cuando nosotros voluntariamente hacemos cosas que no son del Señor, vamos a recibir nuestra condena, nuestro castigo, nuestra corrección. ¿Por qué? No las merecemos. No solamente la merecemos, la necesitamos para poder cambiar. Si no, nos vamos a ir de mal en peor. ¿Sí? Ok. 4. Porque alguna gente dice, no, pues Dios es pura misericordia, va a perdonar todo. Va a perdonar todo, pero sabe que si no te da un castigo adecuado, una corrección, una disciplina, vas a ir peor. Entonces Él no quiere que vayas peor. ¿Ok? Entonces dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ok, la palabra acá, infierno, no es el infierno que nosotros pensamos que es el lago de fuego. La palabra lago de fuego, ojo, que se usa en llamas en el Apocalipsis y que también se habla en el Antiguo Testamento, es ese final que todavía no existe, que va a existir a partir de que el anticristo y el falso profeta caigan y ahí ellos son los primeros que entran. O sea, no es ese infierno. La palabra infierno acá significa sencillamente lugar de castigo y oscuridad. ¿Ya? Tiene varios nombres en esa época. Esta palabra en griego es tártaro. Tártaro es un lugar que no tienes placeres, no tienes gozo, sino es como una prisión, pero no es un sitio de tortura. No sé si me dejo entender, ¿ya? A prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Miren, donde están encerrados hasta el día de juicio. Igual que el sistema humano. Cuando alguien comete un delito, ¿qué pasa? Primero prisión preventiva mientras sale el juicio, ¿no es cierto? Por lo que ha hecho. Pero en ese todavía no va pues a trabajos forzados, no va a la cárcel final, sino está en un sitio intermedio inicial, ¿no es cierto? Que no es, no estamos hablando de un sitio de castigo, sino uno que está esperando el juicio para que salga la condena respectiva. 3 años, 8 años, lo que sea. ¿Por qué? Porque realmente el juicio final viene ya después del milenio, que hemos hablado antes. 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué está diciendo acá Pedro? Y no creas que Dios, que es misericordia, que es amor, que es benévolo, deja pasar las cosas y bueno, pues pobrecito mi hijo que pase.
Como algunos papás que dejan que sus hijos sigan, pues mi hijo, bueno, se metió en un lío, lo saco de la cárcel, le pago el asunto, coimeo a la policía para que no lo metan preso. Dios no es así. Entonces, nuevamente, cuando se cometen ciertos delitos, van a ser castigados, van a ser corregidos. Eso es lo que está hablando acá. Entonces, le está diciendo a todos ellos, sí, Dios es misericordia, pero hay momentos en que tiene que dejar su vara de castigo bien claro. Y eso es lo que está hablando aquí, ¿no? ¿Y quiénes son estas otras 7 personas? Fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas. En total 8. O sea, Noé y 7 son 8, de lo que está hablando acá por si acaso. ¿Qué? Que tuvo que venir el diluvio, que fue el castigo. 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sodoma y Gomorra eran 2 ciudades que eran sumamente impías y se acuerdan, pues, Lot, ¿qué cosa era ahí? Lot era juez y tenían que juzgar todas las tonterías que se hacía ahí. Luego vinieron los ángeles, trataron de hacer un montón de tonterías ahí los pobladores y fueron destruidos. Entonces tú piensas, oye, entonces, mira, esos eran homosexuales y por eso Dios los castigó. Pero un momentito, Jesús habló de Sodoma y Gomorra. Y él dijo, Capernaum, tú que ahora estás en lo alto, porque yo estoy viviendo acá y estás siendo predicado y estás viendo los milagros y todo, tu destino es peor que el de Sodoma y Gomorra, porque a ti vino la luz y no la seguiste. O sea, un momentito, no quiere decir que lo está mandando al infierno, pero la corrección que va a recibir Capernaum era mayor. O sea, ojo, entonces siempre decimos, oye, ese es un pecado muy horrible, homosexualidad y la cosa. Y fíjate que el negar a Dios es mucho peor, no aceptarlo, ¿no? Cuando ha sido bien presentado. Ojo, Jesús le presentó bien, que nosotros no lo presentemos bien, es otra historia. Pero Capernaum habla de Capernaum así, lo pueden leer en los evangelios, ¿ya? Ok. 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Claro, él estaba abrumado, trató de salvar a los ángeles porque él no sabía pues que ellos podían hacer otra cosa para que no fueran dañados, tratando de hacer la justicia mayor posible, y no pudo, ¿no? Entonces, finalmente, pues no pudo hacer nada ahí en Sodoma y Gomorra. Pero Dios lo libró de esa destrucción, porque él no tenía por qué pasar por la destrucción. Y también nosotros, a veces vienen cosas tremendas sobre el mundo. Y algunos de nosotros, hijos de Dios, como en esta plaga, hemos visto que han partido millares de pastores y millares de creyentes. Pero eso no es un castigo. Si te tocaba ir con el Señor, ya era tu momento. Si te toca morirte de infarto a los 80 años, a los 70, a los 60, si es tu momento, es tu momento. No es un castigo, ¿no? Eso no es un castigo. Ese es el momento de tu partida. Ojo, no pensemos eso como castigo. Entonces, pero Dios tiene su momento para cada uno. ¿Ok? 8. Porque este justo, Lot, que moraba entre ellos, entre los pecadores, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Era juez ahí y tenía que soportar toda la basura que pasaba ahí, porque él tenía que juzgar, aguantando, aguantando, aguantando. Y finalmente, bueno, Dios lo sacó de ahí, ¿no es cierto? Ok. Entonces, algunas veces pasa eso. Es como las plagas de Egipto. Hubo 10 plagas. La 1, 2 y 3 la pasaron, perdón un ratito. Un segundito. Muy bien. Ahora miren, el Señor, como repito, los libró. Las 3 primeras plagas las sufrieron también el pueblo judío, pero las últimas 7 solamente le ocurrió al pueblo egipcio. Y el pueblo judío estuvo completamente librado. Entonces, pueden pasar plagas en el mundo, ¿sí? Pero el Señor sabe quiénes somos nosotros y sabe qué cosas tenemos que pasar y qué cosas no tenemos que pasar. En Apocalipsis habla de una mujer que representa a la iglesia, que el diablo la quiere perseguir y matar, pero Dios le da alas y se la lleva, la cubre y la protege por tiempos y medio tiempo. Todo el tiempo que va a ser la tribulación, la protege por completo, para que no sea tocada. Entonces, el Señor sabe, por eso no hay que preocuparse de eso, pero no hay que tener miedo tampoco, ¿no? Y ahora mira lo que dice el 9.
sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Esta frase, ¿qué cosa es piadoso? ¿Ah? Piadoso es aquel que obedece a Dios. Piadoso no es aquel que está de rodillas diciendo aleluya, aleluya, aleluya. No, 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 no. Es obediencia. ¿Dónde está? Allá, obediencia, ¿ya? Piadoso es obediente, por si acaso, a lo que Dios manda. Entonces sabe el Señor librar de tentación a los que obedecen. Cuando uno tiene una tentación muy fuerte en algo, la pregunta es, Señor, ¿te estoy desobedeciendo en algo para no hacerlo? Y cosa que tú me vas a librar de la tentación y la prueba. ¿Ah? Ok, por si acaso, este es un secreto bien bonito para cuando estás siendo tentado, estás teniendo muchas dificultades. Tentar no significa necesariamente trago, mujeres, drogas, no. Tentar es, me tienta la depresión, me tienta la ansiedad, me tienta la preocupación, o sea, cualquier cosa que te tiente, o sea, que te haga caer en algo, ¿ya? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. ¿Qué suena eso? Reservar significa que Él no se olvida. La palabra reservar no es como que los tiene guardados ahí castigándolos. No, el Señor sabe los actos de cada uno. O sea, puede que en ese momento no sufran todo un castigo enorme, pero está registrado. En el libro de la vida, cuando dice la Biblia, cuando entremos al juicio final, nosotros no, ojo nuevamente, porque nosotros vamos al tribunal de Cristo y somos juzgados en el momento que morimos para pasar a ser cuerpo de Cristo. Los que no son cuerpo de Cristo van al juicio final. Y en el juicio final dice que se abrirán los libros y seremos juzgados por nuestras obras. Nuevamente nosotros no. Ojo, nuestras obras van a ser juzgadas, sí, pero en el tribunal de Cristo, nuevamente repito, al ser salvos ya somos parte de su familia. Ahora, el premio que nos van a dar depende de nuestras obras. Los que no son salvos por medio de la muerte de Jesús para nosotros, entonces van a pasar por un juicio para pasar al nuevo cielo, nueva tierra, en una nueva oportunidad que Dios les da ahí. Está descrito en el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Ahí sí van a ser juzgados por obras. Obras no es cuánta plata has ganado, es las obras se miden por la intención del corazón, como lo que vas actuando por la intención de tu corazón. Eso es para los no salvos. Seguimos. ¿Dónde está? 10. Y mayormente, o sea, en mayor medida, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Despreciar el señorío es despreciar la verdad y la existencia de Dios. A mí nadie me manda, Dios no existe, me importa un comino, yo hago como quiero porque soy libre. Eso es despreciar el señorío. Al despreciar el señorío andamos en concupiscencia e inmundicia. La gente cuando escucha concupiscencia e inmundicia piensa en sexo, en cosas, sexo malo me refiero, ¿no? Porque el sexo no tiene nada de malo, declarado por Dios, pero en porquerías sexuales piensa generalmente. No, concupiscencia es caer en tus propios deseos, ¿ya? De la carne, es cosas que quieres ganar. Pero ¿cómo? Despreciando el señorío, ahí está el punto, despreciando el señorío. Y inmundicia, que significa cosas que son sucias, que estás haciendo daño a ti mismo, a otros, que puede ser cualquier cosa, desde odiar, desde comer porquería, de fumar demasiado, cualquier cosa que sea inmundicia, o sea, que ensucie tu cuerpo, tu alma, tu mente. A eso se refiere, cualquiera de esas. Seguimos. ¿Y cómo son esas personas que desprecian el señorío? Atrevidos y contumaces. O sea, cuando despreciamos el señorío, o sea, despreciamos a Dios, nos volvemos realmente terribles, ¿no? Porque en este caso nosotros no, ¿no? Pero mira lo que pasa, empiezan a decir, no temen decir mal de las potestades superiores. Dios, una porquería, que venga pues ahorita conmigo. O sea, lo retan, lo insultan, hablan porquería de los creyentes, ¿no? Y no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras, ahora dice una comparación, estas personas que hacen eso, vamos a comparar con los ángeles, mientras que los ángeles, que son mayores, no en importancia en el reino, mayores en fuerza y en potencia, o sea, que tienen esa capacidad ya en ellos en ese momento, nosotros vamos a tener después, cuando entremos al reino celestial, después de nuestra muerte, dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles no maldicen a nadie de nosotros. Y ¿sabe lo que dicen? Es que el Señor nos juzgue.
O sea, no dan opinión absoluta. ¡Qué fuerte! El ángel no opina sobre nuestro futuro. ¿Por qué? Porque ellos saben que el que va a determinarlo y el que decide, porque conoce nuestro corazón, es el Padre Celestial. ¿Ya? Ok, miren, ¿ah? Entonces, cuando nosotros juzgamos a las personas, y cuando digo nosotros me incluyo, porque de vez en cuando se me sale también juzgar con mucha violencia, juzgo y no debo hacerlo. Nadie de nosotros debe juzgar. Por eso dice Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? Perdonadnos a los que nos ofenden, ¿no? Y no ofendiendo tampoco. Ok, entonces, fíjense que ni los ángeles se pronuncian. En otro versículo, en otra parte dice, no se atreven a proferir. Y el mismo Gabriel y Miguel, cuando estaba peleando con Satanás, él no declara nada. Que el Señor te juzgue. Yo no te voy a juzgar. Ok. Pero estos, nuevamente estas personas, hablando mal de cosas que no entienden, si no conoces a Dios, no conoces lo espiritual. Conoces la parte espiritual de Satanás o del mal, pero no conoces el bien. O sea, hablando mal de cosas que no entienden. Ok, entonces tú dices, oye, pero si no entienden, ¿qué culpa tienen? ¿Cuál es el asunto? No quieren aceptar ninguna autoridad, no quieren aceptar la autoridad de un Dios que ama, que cuida, no quieren para nada. Por eso son contumaces y atrevidos, ojo, no es alguien que no conoce y bueno, no. Estamos hablando de alguien que está declarando y luchando en contra, ¿no? Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hay personas, y eso es cierto, porque lo dice la Biblia en muchas partes, que van a negar a Dios en todo momento. Entonces, pero tú dices, bueno, pero no lo han conocido, pues pucha, que en su familia, en su barrio, el mundo, lo que le ha llenado la cabeza, ¿no? Por eso, escuchen esto. En el milenio, va a haber un montón de gente y van a estar reinando Cristo con su iglesia. Y vamos a mostrarles amor, misericordia, paciencia, bondad, magnanimidad. Le vamos a mostrar toda la grandeza de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Satanás va a estar preso esos 1000 años. Al final de los 1000 años se va a soltar por un corto periodo. ¿Y qué va a pasar? ¿Nadie le hace caso? No. Mucha gente le va a hacer caso. Porque son contumaces, no quieren aceptar el señorío de Dios. Está en la Biblia, por si acaso. O sea, este tipo de espíritu existe y contra ese espíritu está hablando. Ok, ojo, no debemos despreciar nosotros a esas personas, sino debemos tratar de cautivarlas y pescarlas para el Señor. Más bien debería darnos conmiseración, pena, conmovernos, porque están mal y van a recibir un castigo enorme y son seres humanos que son joyas preciosas para Dios, que Dios quiere que se salven, ¿no? O sea, por favor, no es para juzgarlos, nos está advirtiendo que va a haber mucho de eso, para que nosotros también estemos alertas y busquemos cómo no causar eso, sino ayudar más bien a esas personas a salir de eso, ¿sí? Ok, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. O sea, así como nosotros por nuestras justicias recibimos galardón, el que hace injusticia recibe galardón. Galardón es la recompensa de lo que haces. Si haces algo bueno, galardón positivo o premio positivo o negativo. O sea, tu sentencia. Cuando te juzgan, tú dices, tú eres inocente. Un juicio, dices, fulano de tal va a recibir ahora por haber sufrido tal cosa, $1.000.000, una casa y un yate. O sea, ese es tu galardón. El otro, por haber robado, el juicio determina que va a recibir tal y tal pena. O sea, galardón es qué recibes en el juicio, ¿sí? ¿Ok? ¿Dónde estamos? Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Bueno, no, acá está, ese pedazo no está bien explicado. Vamos a entrar en este otro de acá. 13. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Esa es la traducción mejor. Entonces regresamos ahí. ¿Qué dice? ¿Tienen por delicia el gozar de deleite cada día? No. Tienen el deleite de mostrar lo malo que son a plena vista. O sea, que lo vean. Como vanagloriarse del mal que hacen. A eso se refiere. Cuando
Si se dan cuenta, estas personas son personas extremas, no son sencillamente me equivoco por acá o acá, sino me vanaglorio en mi comportamiento. Quiero que todo el mundo sepa qué está pasando aquí, ¿no? Que me vean cómo yo soy valiente, cómo reto a Dios, cómo mato, cómo hago daño, cómo robo, cómo engaño, ¿ya? ¿Ok? Entonces, tienen por delicia el gozar de deleites a la luz del día. A eso se refiere con eso, mostrar eso. Estas personas que hacen eso son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ahora, ¿a qué se refiere? Que nosotros estamos en contacto con todo el mundo, ¿sí? Estamos en contacto con todo el mundo. Entonces, pero tenemos que tener cuidado. Es que si en el grupo notamos a alguien que está haciendo cosas de ese tipo, o que se está vanagloriando de sus metidas de pata, de sus errores o esas cosas, lo que tenemos que hacer es ayudarlos, obviamente, y no caer en eso. Porque a veces cuando alguien se levanta y todo el mundo lo mira y dice, wow, qué valiente, qué atrevido, jala el orgullo de todos a hacer el mismo error. Entonces, pasémoslo esto no a algo tan grave, sino algo más chico. ¿Qué estamos escuchando de los hermanos cuando nos reunimos? ¿Está levantando al Señor o se está levantando a sí mismo? Eso es bien importante, ¿ok? No nos levantemos a nosotros mismos. Toda la gloria para el Señor. Ok. Entonces, se recrean en sus errores, significa se recrean en las cosas que han hecho. Lo mencionan como algo, wow, mira lo que he logrado, cómo me he atrevido, qué valiente que he sido, qué sé yo. Ok, 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ok, lo que está hablando es cómo cuando tú sigues en eso, buscando levantarte, hacerte glorioso, engañando, vas de mal en peor, va aumentando. La Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Pero el camino del impío es de embajada. Es de embajada. Ahora, un drogadicto, cuando va en bajada y toca fondo, puede ser el momento en que rebota ahí para buscar al Señor y cambiar. Cualquiera de estas personas también puede estar comportándose pésimo. No tenemos que botarlas al infierno, sino que tenemos que hacer es, ¿qué? Orar por ellos para que Dios, el Espíritu Santo, haga algo para que esas personas puedan encontrar la luz, ¿correcto? No juzgarlas, sí, saber que están haciendo mal, para no hacerlo nosotros, no para juzgarlos. O sea, detectar, hacer el diagnóstico para ayudarlos, para orar por ellos, para tratar de aconsejarlos, para no caer nosotros en eso, pero al mismo tiempo para que puedan regresar al reino, si es que han estado en el reino, ¿no? Si no han estado, pues obviamente para que se salven. Ok, pero ese comportamiento, mira lo que dice acá, seducen a las almas inconstantes. Entonces, cuando estamos siempre en reunión, tenemos que estar cuidándonos unos a otros y cuidando a personas que tienen ciertas debilidades. Todos tenemos debilidades. Uno tiene debilidades con el trago, otro con el alcohol, otro con el dinero, otro con la ropa, otro con lo que sea. Entonces, la idea es que nos conozcamos para poder ayudarnos. Por eso nos contamos nuestros errores, para que nuestros hermanos sepan por dónde cojeamos para cuando empezamos por ese caminito inmediatamente nos ayuden a regresar, a no caer. Por eso dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, es básicamente esta advertencia para eso, ¿eh? Son hijos de maldición. ¿Por qué son hijos de maldición? Porque su comportamiento y su forma de actuar maldicen a los que los acompañan, porque los motivan a hacer lo mismo. Entonces están maldiciéndonos unos a otros. Por eso nosotros tenemos que pararnos firmes en la fe para evitar que eso vaya a progresar, ¿no? Específicamente en nuestras comunidades. Ojo, la codicia. La codicia es algo que es muy fácil caer, ¿no? Y muchos, lamento decirlo, dirigentes religiosos de diferentes denominaciones, ese es algo que caen con frecuencia y caen fácilmente también en sexualidades inadecuadas. Es algo que se comete con mucha frecuencia. Ok, 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Acá está refiriendo sencillamente a una historia del Antiguo Testamento de un profeta que escuchaba a Dios, Balaam, pero también escuchaba al otro lado. O sea,
por ratos escuchaba a Dios y decía cosas maravillosas, y por rato su ambición, la otra cosa, tenía el don de profecía y hacía varias cosas. Entonces, esto lo pueden leer en el Antiguo Testamento con más detalle, buscan Balaam, van a encontrar su historia. Sencillamente eso, que esas historias de gente que escucha a Dios y te puede maravillar, pero después se desvía, nunca debemos dejar de estar alertas. Nunca debemos estar alertas. Por eso dice la palabra que debemos estar siempre firmes, siempre alertas, siempre atentos para poder dar razón de la verdad que hay en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, si tú estás despierto y alerta, te avisa, oye, eso no es, ¿no? Porque para eso está. No es que te gusta escuchar, es qué cosa está de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Y bueno, pasó toda esta historia que no es cosa que la conversemos ahora. Ahora, ¿qué dice de estos hombres? Estos 17, estos son fuentes sin agua. Ok, ¿qué cosa es una fuente? La fuente es esa construcción toda bonita, ¿no? Cuando viene agua, chorrea el agua, ahí puedes recolectar el agua. ¿De qué sirve una fuente vacía? Pura pinta. Mira qué bonita, que es de mármol, que es de acero, que es de oro, que es de piedra preciosa. No sirve para nada, porque no tiene agua. Entonces justamente son fuentes sin agua. Las fuentes se lucen, o sea, tratan de lucirse, pero no hay agua. ¿Qué es agua? El agua es la palabra, el agua es el espíritu, el agua es el espíritu de Dios, ¿no es cierto? Son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta. ¿Qué es una nube empujada por la tormenta? ¿Una nube para qué es? Para dar agua a la tierra. ¿Para qué? Para que puedan crecer las plantas, los animales tengan agua. O sea, la nube es para alimentar y llevar el agua. Entonces, nubes empujadas por la tormenta significa, oye, mira todo lo que tienen, las palabras que tienen, pero se las lleva el viento. ¿Por qué? Porque no están en el espíritu correcto. Entonces ahí vemos que no dan agua. Agua, nuevamente palabra y espíritu. La palabra del Señor, no su palabra. ¿Ok? Para los cuales, para estas personas, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Para siempre no existe en las otras traducciones. Lo que dice es que la oscuridad va a ser de las más densas. ¿Por qué se refiere a esto? Ok, las personas que hacen mal van a recibir ciertos castigos, pero aquellos que buscan alejar a los hijos de Dios, engañándolos, robándoles, o sea, el que va contra nosotros, va a ser, el castigo es mayor. El Padre Celestial dice, el que toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos. O sea, cuando se meten con la iglesia, con los hijos son los que más están, digamos, afectando más y Dios lo tiene mucho más en cuenta, ¿sí? Ok. Entonces, para los cuales está reservada a la más densa oscuridad. Ese para siempre, como lo repito, no está en ninguna otra traducción. ¿Ya? Porque Dios no quiere castigos para siempre, quiere pruebas y correcciones para que los espíritus y las personas cambiemos para aceptar la luz y ir hacia la luz. ¿Sí? Por eso digo, ese pedacito no está en las otras traducciones. 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias, ¿con qué? Con tus deseos, según tus ojos, los deseos del mundo, como el mundo te enseña. Entonces te seducen para querer algo que no es del Señor, sino es del mundo, valorándolo más de lo que es el mundo espiritual. Entonces nos atraen, nos tientan, nos engañan, nos seducen, ¿ya? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ok, lo que está diciendo sencillamente es que cuando te acercas a Dios, quieres ver la luz, has visto la luz y quieres más la luz. Pero en el proceso todavía tienes muchas tentaciones. ¿A quién quieres seducir? A los que se han alejado de la oscuridad total. ¿Para qué? Para que vuelvan a la oscuridad. La búsqueda de nuestros enemigos espirituales es para que volvamos a la oscuridad. La salvación no la podemos perder. Pero si un hijo de Dios, que ya es hijo de Dios, es engañado, ¿qué transmite? ¿Transmite paz? ¿Transmite fe? ¿Transmite gozo? No. Entonces, ¿qué testimonio es? Un mal testimonio.
¿Acerca o aleja a la gente de Dios? La aleja. ¿Y él mismo cómo se siente? ¿Se siente en paz? ¿Se siente en gozo? ¿Siente que Dios lo está cuidando, lo está amando? No siente, porque no sabe. ¿Y Dios te está cuidando? ¿Está cerca de ti? Sí, pero no lo sientes. Y no es por sentimiento, ¿no? No es por emoción. Entonces, lo que buscan es que los hijos de Dios no produzcan, que estén apagados. Miren, es importante, por eso tenemos que tener mucho cuidado y para que nosotros podamos mantenernos en la máxima producción. Ok, a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en el error. 19, les prometen libertad. Dicen, con esto vas a estar mucho mejor. Uy, ya no vas a sufrir esto, vas a tener estas riquezas, estas ventajas. ¿Eh? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ok, cuando caemos nuevamente en el error, en la oscuridad, somos esclavos de la oscuridad. Ya no estamos libres. Dios nos ha libertado. Es como decir, nos ha dado la llave y con esa llave abrió las cadenas, ¿no? Las esposas. La llave, digamos, va a estar colgada de tu cuello todo el tiempo. Pero tú, cuando otra vez te vas a la oscuridad, te coloca ¿no? los esclavos o lo que se llame las cadenas otra vez. Tienes la llave para abrirla en cualquier momento, o sea, tienes la libertad a tu cargo, pero tú puedes meterte en eso y estar esclavizándote tú mismo en esas cadenas de oscuridad. ¿Ok? No es que Dios no nos quiere, Dios nos ha dado la libertad, pero es que nosotros que regresamos a ese estado, aunque somos hijos ya, ¿ya? Somos vueltamente esclavos del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, si ya nos hemos escapado de eso, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea, wow, somos libres. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ok, vamos por parte. No es que te condenan al infierno. ¿Qué significa esto? Jesús dijo una cosa. Está una persona que tiene un mal espíritu y echas fuera el espíritu. El espíritu malo, dice, va por lugares vacíos, sin nada, y regresa al sitio donde salió. Y si encuentra la casa vacía y arreglada, busca 7 espíritus más y regresan a esa persona y el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué significa esto? Va con este pasaje. ¿Qué cosa significa? Que la tentación van a venir una y otra vez, porque somos seres humanos. Entonces, para no estar vacío y arreglado se refiere pura pinta para el mundo, y vacío significa que no nos estamos llenando de la palabra del Espíritu. Entonces, si no nos cuidamos, nuestro postrer estado puede ser peor que el primero. Entonces, al comienzo teníamos un mal espíritu, después tenemos 7 más. ¿Que el Señor nos puede volver a librar de los 7, 8, 10 mil espíritus, una batallón, una legión? Por supuesto que lo puede hacer. Pero ¿para qué estar sufriendo? ¿Cuál es el sentido de regresar a un estado en el que ya hemos sido liberados, que hemos visto la luz? ¿Por qué regresamos a eso? Porque estamos escuchando cosas que no debemos escuchar, alimentándonos de cosas que no debemos alimentarnos, no nutriéndonos para estar fuertes. Entonces, el mundo nos invade y los falsos profetas y falsos religiones también nos pueden engañar. A eso se está refiriendo. O sea, Pedro está escribiendo esto diciendo, tengan cuidado. Tengan cuidado. Suena fuerte, suena difícil, suena, ¡ah! ¡Qué terrible! Es como, por si acaso, tu enemigo quiere esto, tu enemigo quiere esto, tú te vas a dejar. Esa es la advertencia de acá, ¿sí? No es para tener miedo. 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. A la puerca la baña bonito y está limpiecita, pero ve barro y se mete ahí. Los perritos comen su vómito y comen su caquita. O sea, volver a comer la porquería, ¿no? ¿Por qué? Porque no están con la vista en el reino celestial, están las vistas en otra parte. Entonces podemos volver atrás. Y cuando volvemos atrás, ¿y qué cosa pasa aquí? ¿Por qué es peor? ¿Qué es la mayor conquista para Satanás? Que un hijo de Dios se vaya, retroceda y sea un pésimo ejemplo. Esa es la mayor conquista que
Satanás puede hacer. La otra que puede hacer es pedir que la persona se convierta a Dios, ¿sí? Esas son sus dos grandes conquistas. Pero le encanta que tropecemos, caigamos y retrocedamos. ¿Por qué? Porque nuestro estado es terrible. Imagínate, has conocido a Dios, has conocido su paz y su amor, y después retrocedes un montón y ya no quieres saber nada, empiezas a hablar porquerías de Dios y te sientes tan mal, tu estado es peor que el que saliste, si es que llegas a este estado. Estamos hablando de un estado extremo, por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, la persona que no conoció a Dios está, pues, bueno, está mal. Pero si uno ha retrocedido y es retrocedido por no hacer caso, esa situación es horrible. Entonces, por eso dice, mejor hubiera sido que no lo hubiera conocido inicialmente, ¿sí? A eso se refiere, por favor. No es que te vas a ir al infierno y ya no vas a regresar, ¿ya? Ok. Ya no vamos a poder hacer el siguiente capítulo. Vamos a parar ahí.